No comamos cuento, como decimos los picos. Ahora, sobre el precio de los combustibles, bueno, don José María Figueres Olsen, en su gobierno creó el impuesto único a los combustibles, que es el componente principal del precio de los combustibles, gasolina y diésel en Costa Rica, que es el país más caro de todo Centroamérica, porque el impuesto es el más caro. Entonces, ese es el componente principal del precio de la gasolina. El otro componente es que el Recope, para pagar los 1.600, 1.500 empleados que tiene, para hacer el negocio más sencillo del mundo, que es funcionar de pajilla, ahora le voy a decir, se deja 7% del presupuesto. Es un desastre. 7% para jugar de pajilla, es decir, jalar por un tubo que se llama un oleoducto los productos terminados, pero Recope no refina a Ochomogo, de Ochomogo a La Garita, de La Garita, de Ochomogo hacia La Garita y de La Garita a Caldera, y que lleguen los camiones a repartir el diésel y la gasolina. 7%. Es muy fácil, debería ser, que ese margen de Recope fuera entre el 1,5% y 1,5%, porque Recope no hace nada difícil. Comprar petróleo, eso lo puede hacer cualquiera por computadora y si tiene las cuentas para pagar, aquí le llega el tanquero. Entonces, ahí se podría rebajar más o menos el 5,5%. Pero el gran problema del consumidor de energía en Costa Rica es que el desperdicio, el exceso de gasto público con respecto a los ingresos tributarios en general es tan grande que ese impuesto que creó José María Figueres Olsen, hay que bajarlo, pero para bajarlo, ¿qué hay que hacer? Sin ser irresponsable. Bueno, hay que cortar el gasto público, hay que ver qué pasa con esos 9.600 pensionados de lujo que se comen creo que casi 2 millones de colones al año en pensiones que no tributaron. Rodrigo, disculpe por interrumpirlo. Ya que usted toca el tema de los pensionados de lujo, muchos políticos se excusan ya de que eso le toca directamente a la Sala Cuarta y al Poder Judicial. En ese caso, ¿usted qué les dice en este momento? Yo creo que el Poder Judicial es juez y parte y ha estado llevándose la mejor parte. El que escoge y reparte se lleva la mejor parte, se llama mi abuelita. Y dice, no, vea lo que pasó hoy con el Poder Judicial. La sala plena, la Corte plena dijo, la ley de empleo público, vea qué descaro, nos afecta nuestro funcionamiento. Y claro que les va a afectar el funcionamiento. Le van a pagar menos y van a subir menos los salarios del sector de la Corte o del Poder Judicial, claro. Y además, por esa razón, porque nos afecta a nosotros, la Corte necesita 38 votos. Y además, de una vez, dense por entendidos que la vamos a declarar inconstitucional. La Corte había aprobado un impuesto de 55, y perdone que le hable con pasión, porque los costarricenses necesitamos despertarnos a estas cosas. Un impuesto de 55% a las pensiones no contribuidas, a las pensiones que regala la señora que está en Los Guidos, la señora que está en San José, Cabécar, etcétera, el señor viejito que tiene. Esa gente paga impuestos para que se les pague a estas personas porque ellos no cotizaron. Entonces, se les metió un impuesto de 55% y se limitó la heredabilidad, es decir, la posibilidad de heredar las pensiones cuando estas personas que se ganaron la lotería se mueran. ¿Y qué hizo el Poder Judicial recientemente? No, el impuesto de 55 es mucho, hay que 50%, hay que darles más plata. Y además, sí se puede heredar, especialmente, ¿verdad? Entonces, eso demuestra, don Carlos, que este país está totalmente capturado por grupos de interés dentro del Poder Judicial, dentro del Legislativo y dentro del Ejecutivo. Y déjame decir una cosa, esas pensiones de lujo no fue que la gente llegó con un revólver y se metió a la caja o al Ministerio de Hacienda y se me tiene que dar una pensión de 14 millones de colones y que yo no coticé por ella, no. ¿Quiénes la aprobaron? Las asambleas legislativas dominadas por los partidos tradicionales,
con presidentes de partidos tradicionales firmándolas en ley. ¿Y por qué hicieron eso? ¿Para beneficiar a quién? El 70%, don Carlos, óigame este número, 70, de los pensionados de la Caja Costarricense de Seguro Social no reciben ni siquiera un salario mínimo de pensión. Y tenemos 9.600 costarricenses que reciben pensiones de lujo. Entonces, ¿cómo lo vamos a arreglar? Primero empezamos a hablar claramente quiénes son los que han tenido la responsabilidad de pasar esas pensiones y quiénes están juzgando para sí mismos, siendo juez y parte, para mantenerlas. Entonces, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a arreglar? Vamos a tener que pensarlo. Son 9.600 costarricenses que se llevan 1.2 billones de colones al año. Independientemente de lo que sea, a cargo del presupuesto de la República. ¿Verdad? Muchas gracias, don Carlos. Perdóneme claro. esta audiencia, porque es que estas cosas... Vea, yo le pido a Dios que no me quite la capacidad de indignarme. No de ser malcriado, no de gritar, no de indignarme, de decir, de sentir que tengo un deseo imperioso de ayudar a mi país, al que se lo han venido malbaratando por incapacidad, impericia técnica y por sinvergüenzada. Y este es uno de los ejemplos que más nos duele. 70% de los pensionados de la Caja no reciben salario mínimo. Don Rodrigo, ahora usted comenta de que también, bueno, voy a meter palabras personales mías, el Poder Judicial defiende en parte sus privilegios, que es algo que todos sabemos. En distintos proyectos de ley se han manifestado en contra. También incluso meten adelante las universidades públicas han dicho eso, que afecta a la autonomía y que van a declarar todo inconstitucional, el empleo público y todo eso. Entonces, ¿usted cómo formaría gobierno con estas trabas en los demás poderes judiciales, en el poder legislativo y el poder judicial, por dar un ejemplo? Don Carlos, es que esa es la famosa frase aquella de estamos jodidos todos ustedes. Entonces arréglense todos ustedes. ¿Eh? La mayoría de los pensionados de lujo son profesores universitarios. El FES, que son las transferencias que le hace el presupuesto nacional a las universidades, se lo comen los salarios de los funcionarios universitarios al punto que ya han cortado en becas en lugar de cortar de salarios. Eso es lo que yo digo. ¿Dónde han estado las asambleas legislativas? ¿Dónde estaban los y las presidentes? Bueno, la presidenta y el presidente y los presidentes que debieron haber vetado tanto desastre y los diputados que no debieron haber pasado estas leyes. Bueno, ahora estamos en una situación crítica donde, como decíamos hace un rato, don Carlos, lo que está en juego es el destino, la estabilidad, el tejido social de este país. Entonces, costarricenses, como decimos nosotros popularmente, pellizquémonos. No le volvamos a dar el carro a quienes nos han manejado aquí y que hasta donde estamos en esta situación de crítica, tan crítica, y mucho menos que quieren seguir manejando hacia adentro en esta crisis que estamos. Ya quitémosles el carro. ¿Qué más tienen que hacer? Por el amor de Dios, para que todas las personas que nos están oyendo digan, basta ya. Y por eso nosotros estamos constituyendo la alternativa para ese 87% de la gente que dice, ya por esto estoy harto de votar. Bueno, escojan a quien tengan que escoger. Rodrigo, ¿cuál es su equipo de trabajo en este momento? ¿Qué ha pasado con las coaliciones que han hablado las últimas semanas y meses? Por ejemplo, han sonado Eli Fensay, de Liberal Progresista, Natalia Díaz, no recuerdo el nombre, disculpen, el Partido Republicano Social Cristiano, entre otros. ¿Qué ha pasado con esas alianzas? ¿Cuál es su equipo de trabajo ahora? Ya que también hemos leído y usted está en unas alianzas con unos partidos nuevos. ¿Y cómo logrará cautivar al público en este momento para empezar a trabajar de cero, porque son partidos nuevos?
Mira, los partidos políticos han perdido relevancia. De hecho, ese estudio del CIEP, del Centro de Investigación Política de la Universidad de Costa Rica, ese estudio, esa encuesta, dice precisamente que la gente ya no quiere votar por partidos, que lo que la gente quiere es liderazgos, quiere votar por personas, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Es una coalición en la que hay 3 partidos políticos en este momento discutiendo para lanzar la coalición y las candidaturas a mediados, finales de junio. ¿Con quién estoy trabajando? Yo estoy trabajando con un grupo de ciudadanas y ciudadanos altamente calificados, gente que han sido exitosos y exitosas en la vida, en muchas profesiones, en muchas partes del país, y que lo que quieren es arreglar este país. Si usted me pregunta quién va a ser ministro de Hacienda, yo no lo voy a decir. O si me pregunta quién va a manejar el ICE, yo no lo voy a decir, por una razón muy sencilla. Porque cuando uno anuncia y se compromete así, los que se quedaron, los que no consiguieron el puesto que querían, se desaniman. Y los que lo consiguieron pierden el incentivo de trabajar muy duro. Lleguemos ahí. Lo que sí yo garantizo es que estamos trabajando con las mejores personas, con equipos. Lo que se necesita es una personalidad jurídica para postular candidatos a la presidencia, candidatos a diputados, etcétera, etcétera. Entonces, estamos trabajando con 3. Denos un par de semanitas, 3 semanitas, y va a haber el anuncio ya. También hemos visto en los últimos gobiernos que hay poca comunicación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en este caso. Por ejemplo, en el actual gobierno ha habido discrepancias, por ejemplo, en el tema del cannabis y el proyecto del cáñamo, que varios diputados del PAC proponen un proyecto que el mismo gobierno ha dicho que no lo va a convocar, en ese caso, y siendo el cáñamo, y convocan el de cannabis medicinal, recreativo y medicinal en ese caso. ¿Cuál es tu opinión acerca de ese proyecto, don Rodrigo? Mira, yo creo que nosotros estamos en una situación que lo que tenemos que generar es todas las oportunidades de inversión y de empleo en el país. El proyecto de marihuana medicinal, imagínense cuánto vale un tarrito de CBD, que es la parte no, ¿cómo se llama? Que afecta la psicología, que afecta el THC, que es la parte que causa distorsiones a la capacidad de razonamiento. El CBD, lo que es un calmante. Eso es una opción interesante para producir en Costa Rica. De hecho, en Costa Rica la verdad es que eso se podría hacer bien y ser un país que en lugar de importar eso ilegalmente o producirlo ilegalmente, se puede vender de una manera muy efectiva. Yo lo apoyaría. Aquí nos comenta don Rolando Granados, le damos un gran saludo, don Rolando. ¿Cómo abriría fuente de trabajo usted? Y ahí meto a mí la cuchara, popularmente. ¿Usted cómo impulsaría los emprendimientos, las pymes, el pequeño negocio que tiene las personas que emprendieron principalmente en la pandemia? Vea, vamos a ver, partámoslo en 2. Aquí hay que hablar de emprendimientos, por un lado, y de contrataciones en el mercado formal de trabajo, que significa gente asegurada en la caja. Déjeme empezar por el segundo. Costa Rica ha visto un deterioro enorme, tanto por las afectaciones que hemos tenido en el mercado laboral, que yo creo que hay un 30% de las personas que participan en el mercado laboral que o no tienen trabajo o no tienen ingresos. La otra parte es que ha habido un deterioro también muy grande, donde la gente que está trabajando cada vez trabaja en proporciones mayores en el sector informal, es decir, no cotiza la caja, no tiene protección del sistema de seguridad social, etc. Esa parte solo se puede arreglar
y que es la parte en que la mayoría de los costarricenses y las costarricenses trabaja y quieren trabajar como asalariados, como colaboradores de una empresa, esa parte solo se puede arreglar por dándole la posibilidad al sector privado de que contrate, porque el sector público está ya lleno, ahí hay muy poquitos, no vamos a solucionar el problema del empleo ahí. ¿Y cómo se hace eso? Aumentando la inversión. Primero que todo, cuando hay inversión, hay trabajo. Dándole mejores expectativas a los empresarios. ¿Cómo se hace eso? Consolidando la situación fiscal, poniendo el gobierno a producir los servicios públicos que necesita producir, como seguridad pública, como empleados potenciales, colaboradores con mejores herramientas, etc. Hay que reactivar la economía. También hay que quitarle el impuesto brutal que significan las cargas sociales al empleo. Eso es enorme, es casi 40% del salario que le paga un empresario a una persona colaboradora, es un impuesto. Entonces, hay un desincentivo para contratar a esa gente. Eso hay que arreglarlo. Hay que arreglar la situación fiscal, hay que generar muchísima más inversión, eso significa más obra pública, etc. Después vienen los emprendimientos. Los emprendimientos es cuando la gente decide, yo no voy a trabajar para nadie, voy a poner mi propio negocio, mi propio negocito. Pero el ecosistema que eso lleva, el apoyo de capital de inversión, capital de trabajo, la asistencia técnica, lo que llaman en otros países incubadoras, donde le enseñan al emprendedor, etc. Y en general el ambiente de negocios de este país, incluyendo la tramitología enorme, desincentiva y lo hace casi una labor heroica ser emprendedor. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Primero, apartar al gobierno con regulaciones que son irracionales, las que no tienen sentido, eliminarlas, facilitar el camino del emprendedurismo desde un punto de vista regulatorio, pero también darle apoyo importante a las personas que lo quieren hacer, con incubadoras, con el sistema banca de desarrollo, con capital riesgo, con oportunidades, con asistencia técnica, con conexión con otros emprendedores. ¿Y aquí quién hace eso? Muchas gracias, don Rodrigo. En el caso de ustedes que comenta de bajar un poco las cargas sociales que pagan las empresas, el salario que tienen que pagar las empresas a los empleados, ¿usted cómo llenaría esa faltante de presupuesto que quedaría en cada costarricense del Seguro Social, en ese caso? Pero primero de todo, nosotros tenemos que definir cuál es el futuro de la caja. La caja tiene que existir. La caja es una institución emblemática de las decisiones que ha tomado esta sociedad desde mediados del siglo XX. Nadie en Costa Rica que tenga un sentido de realidad y de solidaridad dice que la caja hay que sacarla, ¿verdad? Lo que hay que hacer es que la caja está tan mal administrada, don Carlos, que nuestros seguros de salud, la protección de salud es inefectiva porque no cubre al 50% de la población e ineficiente porque es enormemente caro. Imagínense que un aparatito para hacer un stent que llaman, para hacer una operación en el corazón, si la compra el Calderón, si la hace la operación el Calderón Guardia o en el médico, vale hasta $3,000 de diferencia, el mismo aparato y el mismo proveedor. ¿Cómo puede ser? Usted ha visto los errores técnicos de la caja. Los EVAIS nos sale mejor manejarlos nosotros. ¡Pum! Mentira. Tantos miles de millones de dólares. En los centros de llamada, de $70 al mes pagarle a los empleados cuando es un múltiplo enorme, o sea, $82, y subestimaron el costo en una cantidad enorme. Las compras de respiradores que no funcionan, etc. Entonces, la caja hay que administrarla bien, ya debe acabarse el desorden. Ahora, sobre el IBM, que es la parte de pensiones, hay un pecado original en eso, de que el IBM no lo hemos ajustado a las realidades demográficas de Costa Rica. Costa Rica está siendo más viejo,
Es decir, hay más pensionados con respecto al número de personas que pagan. Y las personas que pagan, el sistema se llama sistema de reparto, pagan las personas y se reparten las pensiones a quienes ya se retiraron. Y se acumulan unas reservas. Bueno, resulta que el bono demográfico se nos acabó. Y ahora lo que está proponiendo la caja es subirle el costo de la contribución al empleado 50%, del 10 al 15 más o menos. Incrementar los años de contribución hasta por lo menos 65 años. Bajarle el porcentaje del salario, del promedio de salarios, de 52 al 47. Entonces, el problema de informalidad que ya teníamos, lo estamos haciendo mucho más grande porque los incentivos para no contribuir y crear usted su propio fondo de retiro son mucho más grandes si pasa esta oferta. Volvamos al emprendedurismo. La caja tiene una propuesta ahí para cobrarle a los empleados de cuenta propia, de que lo que está haciendo es asustándolos y que salgan corriendo. Les hacen auditoría hasta de 10 años, les cobran una base mínima contributiva, es decir, usted no gana menos de 850,000 pesos, se acabó, eso es lo que tiene que pagar. Y además, en lugar de pagar el 10, si usted estuviera empleado, está pagando el 18,5. Y le vamos a ir a registrar las cuentas para cobrarle retroactivamente. Entonces, lo primero que hay que hacer es cambiar la mentalidad de la caja, que son 9 personas que ponen y quitan impuestos en este país, que de manera, porque eso son las contribuciones de la caja, tanto obrero patronales como las del gobierno, las tripartitas, y pensar en un modelo totalmente diferente en la parte de salud, y en la parte de pensiones hay que pasar todas las pensiones no contributivas a el presupuesto nacional y darle más vida a la caja y pensar en cuentas nocionales en que la gente pueda invertir más para que tenga un rendimiento directo sobre su pensión en el futuro. Don Rodrigo, le leemos la siguiente consulta que nos hace don Cristian Barrios. Don Rodrigo, ¿qué solución tiene usted para mejorar o facilitar préstamos, financiamientos para quienes tenemos un pequeño emprendimiento y queremos salir adelante con nuestras familias? Ya que actualmente es sumamente imposible acceder a uno para mantener nuestros negocios, mucha traba y mucha tramitología a la hora de solicitar uno. No, claro, yo entiendo lo que dice don Cristian. Primero, hay que darse cuenta que la irresponsabilidad fiscal acumulada por los últimos 30 años o 20 años ha hecho que el gobierno tenga que, o que el gobierno estruje, saque los codos y empuje al sector privado del mercado crediticio. ¿Por qué? Porque el gobierno llega y dice, yo les pago el 9% en dólares. Bueno, don Cristian, ¿cuánto va a pagar usted para que le den un préstamo? ¿Qué es más fácil? ¿Comprar un bono de gobierno o darle un préstamo a un emprendedor? Obviamente. ¿Qué es más riesgoso? Darle préstamo al emprendedor, ¿verdad? El gobierno está calificado a nivel soberano. Es el mejor deudor de toda la economía nacional. Aunque nos califiquen tan mal, pero es el mejor. Entonces, eso es un elemento. Las presiones fiscales sobre el sector financiero. Por otro lado, tenemos un sector bancario del Estado y un sistema de banca de desarrollo que se están comportando de manera casi idéntica a los bancos privados. Entonces, el negocio en banquero es prestarle plata a quien no la necesita, decía un banquero en Estados Unidos. Y eso es lo que estamos haciendo, pidiendo garantías, etc. Tercero, los servicios financieros que necesita la gente como don Cristian no necesariamente son los adecuados en el país. Aquí prestamos a corto plazo, a tasas altas y variables. Costa Rica no tenemos un instrumento de contribuciones o inversiones patrimoniales para las pymes, donde haya una institución, ni para las pymes ni para las empresas grandes, donde haya una institución que pueda invertir en el capital social de la empresa y si le va bien, le vende su participación al emprendedor al momento de su salida. Entonces,
el problema, don Cristian, es cierto para los emprendedores, para quien quiere comprarse una casita, acceder a una hipoteca, etcétera. Aquí lo que tenemos es un estrujamiento del gobierno con respecto al sector privado y un sector financiero que es bastante rudimentario y que en este momento se encuentra una gran aversión al riesgo. Don Rodrigo, ¿usted qué propondría para eliminar un poco la burocracia en instituciones públicas, en tiempo de trámites, etcétera, etcétera? Porque a nosotros nos llegó a nuestro inbox de nuestro medio el día de hoy una imagen donde marca filas en el Registro Nacional de aproximadamente 100 metros solamente para para hacer un trámite que pueden hacer incluso por internet. ¿Usted qué opinaría acerca de eso? ¿Qué haría usted para simplificar los trámites en instituciones públicas? Primero, vean, nosotros tenemos que terminar de digitalizar al gobierno y los servicios de gobierno. En el siglo XXI son y deben ser muy pocas o pocos los trámites que un ciudadano, una ciudadana, un empresario, una empresa deberían ir a cumplir personalmente. Para eso existen ya la tecnología. Y nosotros estamos en la edad de piedra. Yo he contado muchas veces, don Carlos, que el Ministerio de Hacienda tiene 59 sistemas separados, donde la página web del ministerio, lo que es una colección de vínculos, links que llaman en inglés, para que lo lleve a diferentes sistemas que no se hablan entre ellos y le piden a usted la cédula y el número de personería jurídica en cada uno de los sistemas, cada uno de los trámites. Eso es uno. Países como Estonia, que se empezaron a digitalizar en el año 2000, que ya tenía un sistema bastante digitalizado. Ahí no hay papeles, no hay trámites, no hay timbres, todo se hace por la computadora. Con sistemas de pagos electrónicos, como el SIMPE. Segundo, en Costa Rica hay una desconfianza enorme de quien está haciendo trámites. Antes una firma en un contrato, una firma autenticada por un notario era más que suficiente. Ahora hay que poner testigos y autenticar que el testigo estaba ahí con el notario, etc. Aquí hay que eliminar dos cosas, don Carlos. Una es la regulación excesiva, simplificar las regulaciones, hacerlas más transparentes, hacer que sean claras y entendibles, y segundo, la discreción del funcionario público en decir si usted cumplió con estas regulaciones. Regulación con discreción es un desastre. Un ejemplo, por ejemplo, ahora que necesitamos reactivar la economía, aquí hay muchos inversionistas que les gustaría construir, ¿cómo se llama? Centros comerciales, edificios de apartamentos, que son sencillos. No estamos hablando de inversiones, infraestructura de alto impacto en el ambiente, por ejemplo. Sencillos. ¿Por qué no decir? Estas son las regulaciones con las que usted tiene que cumplir. Usted deposita o se consigue un bono de cumplimiento de un banco, el 5% del valor de la obra, o el 10%. Y estas son, vaya, construya, no se espere 6, 8, 10 meses para que le den el permiso y que los planos pasen por aquí, pasen por allá. Eso sí, lo vamos a supervisar. Si encontramos que usted no cumplió con la regulación clara y transparente que nosotros pusimos, usted o corrige o pierde el bono y hasta puede perder la inversión. El empresario que no tenga temor a violar la regulación simplificada y clara, te puede empezar a construir mañana. Así hay muchísimos ejemplos, don Carlos. Entonces, es un problema de sentido común casi. En lugar de usted no vio la necesidad de apostillar las tarjetas de vacunación en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la burocracia, que son gente buena, la gran mayoría de los empleados públicos son gente buena, pero les hemos metido, los jerarcas, los presidentes ejecutivos, los presidentes, les hemos metido un incentivo, como un adoctrinamiento, que más regulación, más papeles, más tinta, más sellos, son mejores que no. Hay que cambiar eso. Rodrigo, nos comentan aquí en el chat y agrego un poco yo también. Les encuentro el mensaje.
¿Cómo, cómo harán los cambios en el Estado tomando en cuenta los sindicatos en el país, y también meto yo un poco, y otros grupos que estarían, que son en parte estatistas en ese caso, y defensores del aparato estatal, y para disminuir, sí, ahí está el texto, disculpe. ¿Le puedo contestar ya, don Carlos? Sí, claro, disculpe, Muchísimas formulé una gracias, pregunta. es que no lo quería interrumpir. Vea, don Carlos, primero de todo hay que entender algo. Los empleados públicos no son el mal de este país. Hay un exceso de ellos y una gran cantidad de ellos, no todos, están mal administrados. No les tenemos indicadores de desempeño, no tenemos métodos de evaluación, tenemos demasiadas instituciones. Yo estoy seguro que los empleados públicos quieren tanto a Costa Rica como la queremos la gente que estamos en el sector privado, pero están mal administrados. Uno. Y es importante entender, don Carlos, que no ha habido una sociedad en la historia del mundo, a menos de que alguien me corrija y me sorprendería muchísimo, que haya sido exitosa sin un sector privado pujante, innovativo, productivo y eficiente. Y sin un Estado efectivo en dar los servicios públicos que solo el Estado puede dar. Seguridad pública, infraestructura de alta gama, de alto vuelo, puertos, etcétera, servicios de salud, servicios de educación. Entonces no se trata de el Estado o el sector privado. Se trata de un Estado efectivo y un sector privado eficiente y pujante. En ese contexto, los sindicatos, que no son la mayoría de los empleados, la NEP creo que tiene 17,000 miembros, cuando hay 330,000 más o menos empleados públicos en el país. Pero los sindicatos han hecho tratos políticos con algunos gobiernos y han logrado cosas como las convenciones colectivas de Recope, que todos conocemos. Y ahí es donde ha fallado el gobierno en decir que no. Yo creo que los sindicatos hay que decirles, pero no a los sindicatos, a los trabajadores públicos. Señoras y señores, acuérdense que en 1980 y 82 a ustedes les metieron un impuesto vía una inflación galopante del 80% de sus salarios. Eso es lo que quieren ahora. Que se venga una crisis fiscal, una devaluación y la inflación que eso lleva, para que el salario que ustedes tienen hoy, que no lo van a ajustar muy rápido porque no hay plata, valga 20% de lo que valía antes de la crisis. Eso ya pasó. Entonces, con ellos hay que tener muy claro que son parte de la solución los empleados públicos, los servidores públicos, y que los riesgos que ellos asumen, ¿verdad?, son tan altos como los que son en el sector privado. Porque al final de cuentas, cuando el barco se hunde, no importa si usted está en el camarote primera clase o en el de clase turista, igual se va a hundir. Aquí lo que tenemos que hacer es mantener a Costa Rica sólida, robusta y estable. Nos consulta don Eduardo Carrillo. Buenas noches, ¿qué opina del Canal Seco? Sería fabuloso. Yo trabajé en el este de Asia, conozco las economías de Singapur y los tigres asiáticos, y ellos se hicieron, en el caso de Singapur, el país más rico del mundo en términos per cápita. Bueno, después de Luxemburgo, pero Luxemburgo no es un país. Entre los países, Singapur es el más rico del mundo. ¿Usted sabe por qué, don Eduardo? Porque se dedicaron a construir el capital humano y la infraestructura pública para poder dar servicios de altísima eficiencia en logística, en turismo médico, en movimiento de bienes y mercancías, en sector financiero, internacional, etcétera. Entonces, usted me dice a mí, el Canal Seco podría ser la punta de lanza para convertir a Costa Rica en un centro logístico que se convierta en el Singapur de las Américas. Estamos compitiendo con Uruguay, y vea que los uruguayos están haciendo las cosas bien. Eso es lo que ellos están buscando. Bueno, pongámonos las pilas. Ahora, el Canal Seco en sí mismo
no va a ser una solución. Hay que entenderlo dentro de un modelo de logística avanzada y eficiente. Le voy a decir una cosa, el puerto Singapur mueve entre 39 y 40 millones de TCUs por año. Saque cuentas. Y ahí me está contribuyendo mi buen amigo don Conrad Liner de Silva, don Cola. Él tiene razón. El canal seco es un elemento en esa red de servicios logísticos a lo largo del cual se pueden poner zonas francas, a lo largo del cual, bueno, entonces incluye un aeropuerto de rutina, puertos un puerto profundo en el Pacífico. Don Carlos, Costa Rica no tiene un puerto profundo en el Pacífico. Entonces, por eso no somos competitivos exportándole a China, que es el mercado que crece hoy en el mundo. Entonces, tenemos que montar nuestras cosas, nuestras exportaciones, en barquitos chiquitos para mandarlos a Manzanillo, México, que es un puerto profundo, para que ahí viajen a China. Eso nos quita enorme competitividad. El tren de carga de Limón, la regulación, la congestión en el movimiento de pasajeros en el gran área metropolitana. Cuando ya todo el mundo dice, no, el tren no. No es ese tren, es un tren, pero hay que descongestionar. Los costos logísticos de este país son enormes, nos quita competitividad y yo creo, como decía este señor, el canal seco es uno de los elementos. Don Rodrigo, ¿usted estaría a favor, bueno, que yo digo sí, ¿verdad? ¿En cuáles instituciones usted apoyaría la fusión de instituciones públicas que duplican funciones mayormente o tienen funciones parecidas? Mire, primero de todo, yo le voy a dar ejemplos, no es que me estoy escapando, pero cuando uno tiene un país tiene 330 instituciones, personerías jurídicas independientes, organigramas independientes, cada uno con su oficial mayor o su asistente administrativo y su contador, etcétera. En un país de 5 millones de personas, ahí ya uno dice hay un desperdicio. Yo siento que nosotros tenemos una gran cantidad de redundancias. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería podría incluir el INCOPESCA, podría incluir el Servicio Nacional de Parques Nacionales, podría incluir un montón de cosas o los servicios de esos centros independientes. El Ministerio de Industria, Economía y Comercio podría convertirse en un ministerio de la producción que incluya muchas cosas que en estos momentos están desperdigadas. Y de hecho, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio podría absorber el MAC y todas las instituciones que están ahí. Podría absorber parte de las funciones del ICT, podría absorber muchas cosas. El gran mensaje, sin embargo, don Carlos, es hay que recortar, hay que fundir, hay que ser más eficiente, hay que aprovechar el talento humano que está en el sector público, pero también tenemos que poner un mapa en la mesa de qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y todavía no se ha hecho. Por eso la ley de empleo público a mí me hace mucha gracia, porque es el manual de personal y las reglas de remuneración para el sector estatal, sin decir cuáles son las funciones que va a cumplir el sector estatal. El manual de personal de un banco de inversión es muy diferente al manual de personal de una finca bananera. Ambas empresas buenas, pero son totalmente diferentes. Y nosotros tenemos 330 de esas. Entonces lo que hace falta es una revisión extensiva. Y hay gente que tira 3 o 4 ejemplitos, sí, son buenos, pero eso no nos va a curar del todo. Hay que hacer la revisión completa. Nos consulta don Nero Azofeifa Castro. ¿Cómo financiará su campaña para llegar sin compromisos, más que con el pueblo, para poder gobernar para el beneficio de todos y no para grupitos de poder que hacen tanto daño al país? Muchas gracias, don Nero. Vea, conmigo estamos trabajando un grupo de ciudadanos y ciudadanas que han puesto recursos económicos muy módicos, pero para que usted vea la naturaleza de la campaña que nosotros estamos haciendo, para recibir recursos de cualquier manera y administrarlos, nosotros pasamos 3 meses creando un fideicomiso
con una estructura de control interna a prueba de balas, donde están entrando los recursos y desde donde se gastan. Entre los elementos que tiene ese fideicomiso está, primero, que no se permite plata en efectivo, no se toca. Segundo, que quien quiera que deposite más de $5,000 tiene que cumplir con las regulaciones del sector bancario sobre la procedencia de los recursos y los requisitos que se llaman conozca a su cliente. Entonces tienen que demostrar que tienen la plata limpia y que son personas limpias. Tercero, yo no puedo tocar un colón. En Costa Rica, usted sabe bien que hay mucha gente que se beneficia personalmente de ser candidatos. ¿Por qué? Porque se cachan vueltos, contratan familiares, les pagan con la plata de la campaña, amigos, etc. En mi caso, yo no puedo autorizar gastos de ese fideicomiso. El fiduciario es una empresa reconocida como fiduciario, se llama ATA, fiduciario ATA, búsquenla en la internet. Ellos tienen los recursos en el Banco Nacional y de ahí el fiduciario es el que emite o no cheques, pagos y transferencias, revisa que la plata entre limpia, de personas limpias y nada de plata en efectivo. Entonces, en eso estamos. Si el 5 de octubre tenemos suficiente intención de voto de usted, don Errol, y de don Carlos, y de las señoras que nos están escuchando, etcétera, bueno, usaremos la deuda política. Pero el capital semilla ha sido absolutamente escrutinado, ha sido absolutamente tamizado y se está manejando de una manera moderna. Aquí no hay bolsas de plástico con billetes. Eso aquí no va a ocurrir. Esa es la manera en que estamos financiando la campaña. Muchas gracias. Don Rodrigo, las personas por dónde se pueden contactar con usted si desean ser parte de su movimiento político, de la coalición, principalmente, ya que dicen que no saben cuál es su partido y distintos temas. Vea, hay dos páginas, hay dos accesos. Uno se llama Rodrigo Chávez Presidente 2022-2026. Ese es un grupo totalmente orgánico que tiene más de 8,300, 8,500 miembros hoy, que lo manejan 3 personas voluntarias que están haciendo un gran esfuerzo y ahí se pueden enterar, ahí están las entrevistas, etcétera. Y eso es, como le dije, totalmente orgánico. Yo a estas personas, a una la he visto en mi vida personalmente, a las otras por teléfono o por video. Y bueno, muchísimas gracias a los 8,300 miembros de eso a hoy, y además va así. Segundo, si hay una página oficial que se llama Conoce a Rodrigo. Esa es para que me conozcan a mí como persona, mis antecedentes personales, mi experiencia profesional, quién soy, de dónde vengo y a dónde quiero llevar este país. Fíjense en esa, se llama Conoce a Rodrigo, está en Facebook y está en la internet. Pronto ya tenemos una oficina, ya monté una oficina que pronto abriremos, está ahí en la Avenida Central, por la California, y ahí podremos ir trabajando. Denos 3 semanas para lanzar esto y sigamos trabajando tan duro como lo han venido haciendo estos 8,300 personas, los 4,900 que están en la otra página Conoce a Rodrigo. Yo tengo miles que me da mucha pena y que no puedo aceptar porque ya llega el límite, miles de solicitudes de amistad en Facebook. Por favor, síganme en mi cuenta personal y ahí tienen esas 2 opciones. Y manténganse sintonizados. Esto está moviéndose muy rápido y creciendo mucho. A mí me alegra. Excelente. Don Rodrigo, sinceramente, se nos acaba el tiempo. De verdad agradecerle por ese espacio, por ese intercambio de ideas muy provechoso, en que las personas interactuaron, tuvieron su respuesta, pudieron conocer más de las propuestas generales de cara a la próxima elección, ya que es necesario de que vaya, como dice el dicho, si no vota no se puede quejar. Yo creo, yo pinto porque es la verdad, y yo hablo muy claro, Carlos. Hay gente que me dice, es que usted es muy directo.
matice las cosas, hable más como los políticos. Yo no puedo ni quiero, porque este es un problema, es una situación nacional muy compleja. Entonces, yo lo que quiero decirles es, yo les cuento los problemas como son, pero no se les olvide a ninguna de ustedes, a ninguno de ustedes, que Costa Rica es un país muy, muy rico. Que aquí tenemos un capital humano extraordinario, un capital natural extraordinario y una localización en el mundo privilegiada. Somos un país rico. Lo que pasa es que hoy estamos empobrecidos porque nos han administrado muy mal, irresponsablemente y corruptamente. Entonces, ¿qué es la solución? Las buenas noticias es que podemos sacar al país. Quiten el carro a quienes nos trajeron aquí y nosotros les estamos dando la alternativa desde mi punto de vista para cambiar de dirección y poner a Costa Rica de nuevo en la trayectoria de la prosperidad y de un futuro mejor para nuestros hijos e hijas y nietos y nietas. Y de esto se trata. Aquí no hay ambiciones personales. Don Rodrigo, última consulta, nos pregunta Orlando Aldo Madrigal que cómo puede proponer proyectos. A través de esas páginas que le he dicho, por favor, don Orlando, estoy muy interesado en oír a la gente. De hecho, mañana voy a tener una conversación en Zoom con quien quiera unirse, que sean miembros de Rodrigo Chávez, presidente, Rodrigo Chávez Robles, presidente. Por favor, únase, don Orlando, participe y yo voy a tratar de contestarle las preguntas ahí. Si no, me las manda por el mismo Facebook, por Messenger. Y yo pues haré lo posible por leerlo y lo leeré. La mayoría de gente yo la leo. Agradecemos a don Rodrigo Chávez y a todos ustedes que nos acompañaron en este espacio, esta poco más de una hora. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, acontecer.cr en Facebook y nuestro sitio web, acontecer.co.cr. Muchas gracias, don Rodrigo. Muchísimas gracias, don Carlos. A sus órdenes siempre y a las órdenes de su audiencia. Buenas noches.